Hoy es un día especial, 9 de Adar 2, pero enseguida vamos a ver lo que dice el Ayom Yom y después vamos Tengo que a dar lo que uno. tiene este día. 9 de Adar De 2, Adar, 2. Due, Adar Sheini. Adar Bueno, Sheni, sí. primero trae una nota relacionada con la brajá de Borene Fayot, pero digamos que lo específico es para aquellos que decimos la brajá con la pronunciación ashkenazí. Y después trae acá algo que dice que podrá saciar su gran anhelo de unión con el Rebbe solo cuando estudie los mamarim de Hasidut que pronuncia o escribe el Rebbe. Pues con solo verlo no basta. O sea, uno quiere conectarse con su Rebbe, con nuestro Rebbe, es a través de estudiar la Torá del Rebbe, lo que el Rebbe enseñó. Este, no alcanza solo con verlo, con estar presente, sino más que todo con estudiar sus mamarim. Hoy es un día, si uno se pone a pensar, es un día histórico, no solamente dentro de la historia de Chabad, sino de la historia de todo el Yiddishkeit, el judaísmo en general. La gente no lo sabe, no sé si lo valora, se da cuenta, pero si profundizamos nos vamos a dar cuenta cómo es. Un día como hoy, 9 de Adar 2 del año 1940, 5700, el Rebbe anterior llegó a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos para radicarse, salvándose de las bombas del nazismo. Tal cual. Fue algo impresionante como fue toda la salvación. Cuando el rey anterior llegó a Estados Unidos, el Yiddishkeit, digamos, la religiosidad, por decirlo de alguna forma, cómo se observaba Torah Mitzvot, era muy flojita, muy floja. La gente pensaba, cuando llegamos acá a América, la gente venía a ser, muchos habían venido antes a América, no solamente a América del Norte, a América del Centro y América del Sur, vinieron a hacer la América y a muchos Baruch Hashem les fue bien y a muchos les fue muy bien. Pero el revés anterior, el día que llegó a Estados Unidos, a New York, la gente lo fue a recibir, lo llevaron a un hotel en Manhattan, hasta que se compró la residencia de 770, como conocido después de unos meses. El rebe anterior dijo una célebre frase que marcó qué es lo que él pensaba hacer en Estados Unidos. El rebe anterior dijo tres palabras, o cuatro. América is not anders. América no es diferente. No piensen que porque estamos en un lugar donde Baruch Hashem, los principios de libertad son la base de la civilización, especialmente en lo que era en Estados Unidos y Baruch Hashem en muchos otros países, no piensen de que hay que tirar todo por la borda, al contrario, las vivencias que pues nosotros tuvimos en el Alterheim, en el Shtetl, cuando vivíamos ahí en Europa, hay que trasladarlas aquí y hay que enraigarlas aquí y hay que fortalecerlas y crecer con eso. Ese es el judaísmo. Es la única forma como el judaísmo va a mantenerse en pie, especialmente en esos momentos terribles que recién estaba comenzando la guerra. Hacía apenas 6 meses que había, 6, 7 meses que había comenzado la guerra. Y así fue como el Rebbe fundó las instituciones, me refiero al Rebbe anterior, fundó las instituciones madre de lo que es Chabad hasta hoy en día. Y a partir de ahí muchas otras comunidades que vinieron, que se instalaron y siguieron la hoja de ruta que marcó el Rebbe anterior. Nuestro Rebbe se sumó un año después, en el año 41, después
después de Shavuot del año 1941, se sumó nuestro Rebbe y fue, digamos, la mano derecha en toda esta labor de difusión de Torah y Mitzvot en este hemisferio. El Rebbe estuvo a la cabeza para fortalecer todo lo que el Rebbe anterior quería y llevarlo a la práctica. Entonces es un día que marca un hito en la historia del pueblo de Israel. Y es importante saberlo. En general, cuando hablamos de la vida de las personas, hay toda una controversia. Si todos los acontecimientos de la vida de uno hay un hilo conductor, son todos parte, digamos, de, como se diría hoy en día, de una película que va teniendo distintos actos, distintos escenarios, distintos momentos, o cada cosa es algo diferente. La niñez va por un lado, el nacimiento, la lactancia, la niñez, la adolescencia, la adultez, la facultad, el casamiento, etcétera. ¿Cómo funciona la cosa? Y para poder entender esto, vamos a ver la historia de Purim, que la historia de Purim vamos a continuar con lo que empezamos ayer, analizando, o sea, a través de la historia de Purim podemos entender un montón de cosas. Pero antes de eso vamos a una halajá, una ley que trae la Mishnah. La Mishnah hace una pregunta. Para cumplir con la lectura de la Megilá, de los rollos de Esther, ¿es necesario leer todo, leer los 10 capítulos, que es un montón? Entonces hay 4 opiniones. La primera opinión es, así trae la Mishnah, la primera opinión es de Rabbi Meir. Rabbi Meir dice, sí, hay que leerla toda, del principio hasta el final. Viene Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, no, la verdad que no es necesario leerla toda. ¿Qué me importa el principio? El principio donde habla de quién era Hashverosh, quién era el rey, y la gran fiesta, el banquete y la fiesta que hizo, una fiesta que duró 180 días, y que después la mandó matar a la esposa. ¿Qué nos interesa a nosotros todo eso? No. Según Rabbi Yehuda, hay que empezar a leer en el capítulo 2, donde dice, Ish Yehudi había Beshushana Virá, Ushmo Mordejai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini, cuando aparece en la historia, cuando aparece Mordejai, y después cuenta que tenía una prima que se llamaba Esther, y todo como fue el concurso para que Esther Amal, termine siendo la reina Esther. Viene Rabbi Yossi y dice, no, toda esa parte no interesa. La parte fuerte de toda la historia de Purim es a partir del decreto de Amán. Lo anterior es interesante para saber la historia, pero lo que tiene que ver con el día de Purim hay que empezar cuando dice que Ahasverosh nombró a Amán en el 3er capítulo. Viene Rabbi Shimon Bar Yochai, y Rabbi Shimon Bar Yochai dice, no. ¿Qué nos interesa a nosotros todo eso? Lo más importante es ver cómo empezó el Nes de Purim, el milagro de Purim. Y eso empieza en el 6º capítulo, donde dice, Balaila no de Dash Natamelech, toda la parte que el rey no podía dormir. ¿Se acuerdan? Lo hablamos ayer también. Y le trajeron el libro de los recuerdos, ahí apareció toda la parte donde dice que, que, eh, que no podía dormir y le abrieron digamos, al azar abrieron una página, le empezaron a leer, así el rey se va a conciliar el sueño, y ahí estaba la parte donde cuenta la Megilá que Mordejai escuchó que querían hacer ministros del rey, querían hacer un complot contra el rey.
Mordejai le contó a Esther, Esther le contó a Hashverosh, al rey, y los pescaron infraganti y los colgaron. Entonces ahí a Hashverosh, el rey, dijo, ¿lo congraciaron a Mordejai por esto? Entonces le dijeron que no, y ahí vino Amán, y Amán lo tuvo que pasear, como cuenta la historia. Viene Rabbi Shimon Bar Yochai y dice, ahí es donde tenemos que empezar a leer. Lo anterior no es lo más importante. Ustedes saben que después de la Mishnah viene la Gemara. Y la Gemara analiza lo que dice la Mishnah. ¿Qué dice la Gemara? Había un sabio que se llamaba Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan explica que hay un versículo que dice Batichtov Esther Amalcá un Mordejai a Yehudí et kol tokef. Escribieron, porque después que terminó toda la historia de Purim, Mordejai y Esther mandaron toda la historia a todos los Yehudim que estaban en los 127 países para que sepan lo que fue, que a la postre fueron los rollos de Esther. Y entonces ahí dice, escribieron ellos todo el toque. Toque es la fortaleza de toda esta historia. Y acá viene, entonces, con esto vamos a entender cuál es la discusión de los cuatro rabinos. Rabbi Meir dice, no, la fortaleza reside en entender en qué contexto vivían todos los Yehudim. Por eso él dice, tenemos que mirar toda la historia que trae en los rollos de Esther, desde el comienzo. Ayer hablamos de este tema también un poco. Viene Rabbi Yehuda y dice, no, el toque, la fortaleza empieza cuando aparecen Mordejai y Esther, aparecen en la escena. Ahí es la fuerza de toda la Megilá, porque justamente a partir de eso, que estuvo el concurso de belleza para elegir a la reemplazante de Vashti, a la que iba a ser la futura reina. Entonces, al elegir, al venir Esther y contar toda la historia de Mordejai y de Esther, cómo la prepararon y cómo el rey la eligió a Esther, entonces la fortaleza de la Megilá es en ese momento. Por eso, si queremos cumplir con la mitzvah, tenemos que leer a partir de ahí. Viene Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dice, no, está muy bien todo eso, pero la fortaleza realmente viene a partir de Amán, porque hasta ese momento era una historia más. Bueno, nos contó, pasó, la eligieron reina. Pero toda la historia de Purim, todo el milagro de Purim, ¿cuándo aparece? Aparece cuando Amán entra en escena, cuando lo nombran Amán y él saca el decreto. Viene Rabbi Shimon Bar Yochai y dice, no, la fortaleza es cuando el rey, y ahí viene el milagro, que el milagro de Purim realmente se lleva a cabo cuando el rey lo pondera a Mordejai, y ahí empieza todo el milagro propiamente dicho. Entonces vemos que todos tienen razón, pero la halajá queda con una, no podemos hacer las cuatro cosas a la vez. Y la halajá dice que se lee todo. Y acá viene la pregunta. Pensar que la fortaleza de Purim es cuando entran en escena Mordejai y Esther es lógico. Pensar que es cuando Amán lleva a cabo el decreto también es lógico. Pensar que es cuando el rey en la práctica se acuerda de Mordejai, lo pondera y etcétera, y ahí empieza el milagro propiamente dicho, por supuesto que es lógico. Ahora, ¿por qué la halajá queda que leemos todo como Rabbi Meir? ¿Qué nos interesa a nosotros saber todo? Como esto hablamos también ayer un poco, pero vamos a darle otro toque. ¿Qué nos interesa a nosotros saber todo cómo fue la gran fiesta que hizo Ahasverosh?
que duró 187 días, o sea, 180 días más 7 días más, y toda la parafernalia que tiraron ahí arriba con todos los lujos y las comidas, y a cada uno le daban lo que quería, como estudiamos ayer, que a los Yehudim le dieron el kosher y el mejor kosher que ellos querían. ¿Qué nos interesa a nosotros saber todo esto? Hay un comentario del Rebe, que el Rebe justamente habla sobre todo esto. Y acá hay, una pregunta más todavía. ¿Ustedes saben cuántas veces está escrito el nombre de Hashem en la Megilat Esther? Ni una sola vez. ¿No es raro que ni una sola vez aparezca el nombre de Hashem? Y el Rebe explica por qué justamente para poder entender todo esto, el Rebe explica por qué realmente tenemos que leer, por qué la halajá como Rabbi Meir, y por qué tenemos que leer toda la Megilá, del principio hasta el final, incluso toda la parafernalia, toda el lujo que hubo en toda esa fiesta. Hagamos de cuenta que nosotros vivimos en esa época. Y en esa época, ahora que es una época donde las noticias ya no vuelan, ya van más rápido que volar. Pero incluso cuando éramos, hasta hace unos años atrás, que uno se enteraba de las noticias por la radio, la tele, o por el diario al día siguiente, leía y ahí se iba enterando. Pero como sea, hagamos una composición de tiempo y espacio. Pensemos que somos nosotros los Yehudim de Shushan, los Yehudim de alguna de esos países, 127 países. Entonces, nos vamos enterando. Mucha gente piensa, antes que eso, que esto es un pequeño prólogo, mucha gente piensa que toda la historia de Purim pasó en unos días, o incluso pasó por ahí a lo largo de un año, porque lo que es conocido, que entre el sorteo y que vino la victoria de Purim, hubo casi un año, poco menos. Pero toda la historia de Purim, ¿saben cuánto duró? Ahora van a ver. Sacamos de cuenta que nosotros todos los días vamos al Shil. ¿Y dónde se entera? ¿Dónde salen las noticias? Uno se entera de las noticias en el Shil. Vamos al Shil y viene uno y dicen, ¿saben? Nombraron un rey nuevo. Ese rey es Ahashverosh. Entonces empezó toda la discusión. Algunos decían que es un tipo, ¿no? Muy inteligente, muy bueno. Quiere hacer un shock en la economía. Otros decían, no, es un tonto, no entiende nada, va a ser un desastre del gobierno. No tiene el parlamento, no tiene esto. Eso es el principio. Pasaron 3 años y ahí hizo la fiesta, como contamos ayer. Pero pasaron 3 años ya. Y ahí hizo la gran fiesta, la fiesta de 180 días. Todos los Yehudim se juntaron en el Chile y vieron, el tipo está programando una super festichola y va a agasajar a todo el mundo. Entonces estaban los que decían, mira qué bueno, porque nosotros también estamos invitados y nos trae comida kosher y nos va a respetar el Shabbat y las festividades. Otros dicen, no, no hay que meterse con él, anda a saber lo que es, lo que hay atrás de todo esto. No vamos a entrar en todos los detalles, lo que cada uno hablaría. Cuando estaba terminando la fiesta, los 180 días, ahí al rey se le ocurrió, le entró el Michigás, le entró la locura, y dijo, quiero mostrar a mi esposa, la reina Vashti. Vashti no quería exponerse frente a todos, como el rey querida, y la mandó matar. Imagínense el comentario que hubo acá en el Ship, que hubo en el templo. Después pasaron 5 años, 4 años más.
O sea, ya vamos en 7 años. Y a los 4 años más, el rey ya quiso tener una esposa. Y ahí viene toda la historia con la reina Esther, con Mordejai, etcétera, etcétera, etcétera. Después pasaron 5 años más y ahí recién lo nombra Amán. Lo nombra Amán y Amán trae el decreto. Entonces, todo esto, imagínense cómo se comentaba. Todos los Yehudim iban comentando todo esto. Y después viene toda la historia como nosotros conocemos. Viene el Rebbe y nos dice, la halajá queda como Rabbi Meir. ¿Por qué queda como Rabbi Meir? Porque uno no tiene que pensar que son todos hechos aislados, sino que todos los hechos que fueron pasando y que la Megilá los va nombrando, son todos partes exactas de un gran rompecabezas, de un gran puzzle, que todo se va uniendo hasta llegar a la victoria de Purim. Pero todo está tan escondido que ni siquiera vemos al nombre de Hashem. Por eso el nombre de Hashem no está ahí. Por eso Purim perdón, pasó. Por eso Purim nos disfrazamos, estamos ocultos. ¿Por qué? Porque no se ve, no vemos, todo es un milagro investido en la naturaleza, no se ve, pero todo está regido por Hashem. Cada partecita, si uno ve, es todo parte de la historia del pueblo de Israel allá, en Persia y Media, y como esto se fue desarrollando de tal forma hasta llegar al milagro de Purim. Porque siendo que pasó esto, y después pasó lo otro, después pasó lo otro, son todos hechos que se van encadenando, que tal vez en el momento uno no se da cuenta. Hay una aplicación que dice, justamente en la Pashat que quizá que leímos algunas semanas atrás, cuando está toda la... ¿cuál es la explicación de que no figura en la Torá? ¿Cómo que no figura en la Torá? Y si no figura en la Torá, ¿dónde figura? La historia, la Torá tiene 3 partes. Torá, Nevi'im y Ketuvim. Eso es el Tanaj. La Megilat Esther es parte del Tanaj, de los Ketuvim. En el mismo lugar donde está el Teilim, donde está Eijá, donde está Coelet, donde está Mishlei y otros, ahí también, Shirashirim, ahí está Megilat Esther. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Pero no hay una perashá en el que hable de esto. No, porque la Torá abarca desde el nacimiento del mundo, desde la creación del mundo hasta que fallece Moshe. Después vienen los profetas que van desde cuando entraron a la tierra de Israel, desde Yoshua hasta la destrucción del templo, digamos, hasta el exilio en Babilonia. Y después está la parte de las escrituras que van echando cosas. Pero todo es parte de la Torá, es todo parte de la Torá escrita. La Torá escrita son los 24 libros que forman el Tanaj. La Torá escrita son los 24 libros que forman todo el Tanaj. Volviendo a lo nuestro. Entonces, esto es lo que tenemos que saber nosotros. Que la vida no son partes que se van aisladas, sino todo se va uniendo. Ahí está lo que quería decir. Después que fue el becerro de oro y Hashem perdona al pueblo de Israel y Moshe ve que Hashem que era un momento que Hashem estaba bendiciendo al pueblo y quería perdonar y todo, entonces vio que había una conexión tan profunda, entonces le dice Moshe le dice a Hashem, quiero verte, quiero conocerte. Entonces Hashem le dice, no lo hablamos esto otras veces, no podés, vos no podés verme, te voy a mostrar la parte de atrás. Y dice que espiritualmente le mostró el nudo de los tefilim. Entonces la Torah dice, Berraíta tajorai, upanai lo yeraú.
vas a ver la parte mía de atrás, vas a poder entender hasta cierto punto, pero la parte de adelante no vas a poder entender. Y esto es lo que uno tiene que ver en la vida. En la vida uno a veces, a medida que va transponiendo, la vida se va sucediendo. Entonces a veces uno quiere entender todo, quiere ver todo, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? ¿Está bien? Como una persona, Leab de Ledef Abdalot, empieza a ver una película y ya quiere saber el final, o ya quiere adivinar cuál va a ser el final. Pará, estás en la mitad de la película, espera que termina. Y si te diste cuenta cómo es el final, no le arruines la película al otro, como a veces puede pasar. ¿Está bien? Pero en este punto, si miramos la Megilá, vamos a ver que todos son partes de un gran rompecabezas, que eso forma toda la vida de los Yudim en ese momento. Y gracias a cada una y una de esas partes es que el milagro de Purim sucedió. Y esto lo vio Rabbi Meir. Rabbi Meir, Meir viene de Meir, de iluminar. Todo esto acá estuvo oculto. ¿Quién es el que podía entenderlo todo? Rabbi Meir. Rabbi Meir, él podía, Meir viene de luz, de iluminar. Él podía ver todo lo que está oculto, podía revelarlo a los demás. Como él lo entendió de esta manera, por eso la alajaba justamente como él. Y este tema de los disfraces, no hay que pensar que es algo así, una cuestión secundaria. Dice que los grandes sabios, los grandes rabinos se disfrazaban. Y el Ramó, Rabbi Moishe Isserlich, el gran rabino de Cracovia, que nosotros los Ashkenazim nos guiamos fundamentalmente de acuerdo al Ramó, dice que cuentan que muy interesante, que él se disfrazaba, todos los Purim se disfrazaba de una persona pobre. Y también se cuenta del Ramó. Ustedes saben que una de las mitzvot de Purim es la tarde de Purim, o sea, el domingo que viene, después del mediodía, si es posible antes del anochecer, pero por lo menos después del mediodía, hacer un banquete de Purim. Entonces la gente, como hacía el banquete se estiraba, hacía mucho lejaim, entonces muchos se olvidaban de rezar arbit, hacer el rezo de la noche. Tenemos un compañero que tiene Yorkshire justamente la noche después de Purim, y todos los años se vuelve loco para conseguir un minyan. ¿Eh? Pero para que sepas, Zelig, que tiene Yorkshire de tu papá, ¿no? Para que sepas, acá Horacio, que el Ramó iba puerta por puerta ahí en Cracovia, golpeando las manos, tocando, Mayrim, Mayrim, no se olviden de ir a hacer arbit. Así que Bueno. no es un problema tuyo, Jalve Shalom, sino así es la costumbre desde antaño. Y esto está traído, y el Rebbe lo trajo muchas veces esto. Así que bueno, que el zehut de cada uno y uno de los Yehudim, que somos todos parte de este gran rompecabezas, podamos, sepamos y lo unamos, y esto va a traer Mashiach, la Geulah inmediatamente.